Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Zimmerman y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nación Artista. Antes de empezar, quiero aprovechar a invitarlos a que se suscriban al podcast si todavía no lo han hecho. Ya saben que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, así que por favor, si no están suscritos, háganlo ya que su apoyo es vital para que podamos ir creciendo y trayendo más invitados. Y también, si ustedes consideran que este contenido puede ser de valor para alguien más que ustedes conozcan, por favor, compartámoslo y hagamos que llegue a más gente. Y también quiero aprovechar a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Tengo el gusto de tener desde Brasil a Ana Torres. Ella es una cantante y compositora brasileña. Así que, Ana, bienvenida aquí al podcast de Nación Artista. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz, muy contenta. También estoy un poco nerviosa porque es mi primer podcast y también porque yo soy brasileña, entonces el español no es mi lengua materna, pero creo que para mí el español es una lengua muy hermosa, muy bonita y creo que también como latinoamericana es casi como una obligación hablar, intentar hablar español. Entonces, como yo soy brasileña, pueda que cometa algunos errores, entonces, o que confunda algunas palabras con el portugués, entonces ya les pido disculpas de antemano, pero estoy muy contenta. No, Ana, de verdad, es un gusto tenerte aquí en el podcast y como te decía antes de empezar a grabar, me parece fabuloso el nivel de español que tenés, así que no creo que sea un problema eso, pero en todo caso, como te digo, no hay tema. Entendemos ahí que tu idioma materno es el portugués, pero Sí. insisto, te agradezco mucho ahí por el esfuerzo de expresarte en español. Así que si querés, para darle inicio a este episodio, contanos un poco más acerca de ti, qué fue lo que te hizo involucrarte en la música, contanos en sí un poco de tu historia personal y profesional con la música. Claro, que yo lancé mi primer EP ahora, este año. Mi EP se llama Chamamento. Es un trabajo que yo hablo mucho de identidad latina en este trabajo y también de ancestralidad femenina, porque para mí es muy importante entender un poco más de mi de identidad latina, porque como brasileños a veces no nos reconocemos como latinoamericanos, ¿sabes? Entonces creo que es muy importante pensar sobre esto, porque principalmente cuando hablamos de la música en Brasil, por ejemplo, al norte de Brasil tenemos muchas similaridades con la música caribeña, con el sur de Brasil tiene muchas similaridades con la región platenense, con Argentina, Uruguay. Entonces tenemos muchas similaridades con la música, con la historia de la colonización. Entonces mi trabajo, yo hablo mucho de esta diversidad latina, también mezclo mucho español con portugués en mi trabajo. Entonces es la manera que yo pensé de tener esta conexión con esta latinidad a través de esta mezcla de español con portugués. Entonces, este trabajo que yo lancé este año habla mucho sobre identidad latina. Es un trabajo que tiene cuatro canciones de mi autoría, todas las canciones. Todas las músicas fueron producidas por Suami Junior, que es un guitarrista, un productor musical genial que ha trabajado con Omar Portuondo, que es una cantante de Cuba, que hizo parte del grupo Buena Vista Social Club, que es un grupo que es muy importante para música cubana. Él ganó un Latin Grammy por el álbum Gracias con Omar Portuondo. Entonces empecé este trabajo con él, fue genial. Entonces es mi primer EP también, entonces es muy importante para mí porque yo empecé la música a los 11 años de edad. Yo soy brasileña, yo soy de una ciudad del interior llamada São Paulo. Yo empecé estudiando en la música a los 11 años de edad. Estudié en un barrio, una escuela de barrio. Ya no paré. En 2016 me mudé para San Paulo para estudiar
canto popular, y entonces hice conciertos, estudié, y en el último año de la universidad, porque yo estudié canto popular en la universidad, en el último año empecé a componer y luego en la pandemia conocí a Swami Junior, que es el productor. Em, y después, en 2025, hice un crowdfunding a través de la plataforma Benfeitoria, que es una plataforma de Brasil que es muy buena. Eh, a través de este crowdfunding, yo conseguí los fondos para hacer mi primer EP, porque no es tarea fácil, también es muy costoso hacer un disco, grabar un disco. Entonces, este crowdfunding fue muy importante para mí, para conseguir los fondos, el presupuesto para grabar las 4 canciones con los profesionales que yo quería, que fue importante para mí. Y creo que esto es un poco de mi historia, hablando un poco, porque es muchas cosas, pero creo que es un poco de esta historia. No, te agradezco mucho y sí, entiendo eso que mencionas. Yo considero que siempre se lo digo a los invitados, que a veces es complicado resumir tu historia en un Sí, par de oraciones, así que agradezco ahí el esfuerzo. Y como te decía, me pareció muy interesante la técnica que utilizaste para conseguir los fondos, para financiar tu proyecto. sí. No tenés idea de la cantidad de artistas que he escuchado que no pueden hacer tal cosa, no pueden producir música, no Mm, pueden mm, lanzar esta música o no pueden hacer determinadas cuestiones por falta de presupuesto. Y en tu caso sí, eso no fue una barrera, ¿verdad? Dijiste, bueno, no tengo a lo sí. mejor este dinero ahora, voy a buscar la forma, ¿verdad? ¿Qué te hizo pensar que el crowdfunding podía ser una solución viable para tu proyecto? Creo porque otros amigos intentaron crowdfunding, algunos eh, consiguieron algún presupuesto para hacer su trabajo. Entonces creo que mis amigos fueron como una inspiración para empezar, tener esta idea de empezar un crowdfunding. Pero cuando yo empecé, yo no tenía ni una expectativa. Es como que no lo sé lo que va a hacer, no lo sé si va a conseguir lo dinero, presupuesto. Entonces estaba muy nerviosa cuando yo empecé. También me recuerdo que envié un mensaje para una amiga que hizo un crowdfunding para un concierto. Ella me dice muchas cosas, muy consejos que fueron muy buenos para mí, muy bueno, que me ha ayudado mucho, muchísimo. Como que crowdfunding, cuando eh, el crowdfunding es importante también que entienda que no puede, que necesita enviar la mensaje cuando vas a difundir el crowdfunding. Es importante entender que las personas que te van a ayudar son las personas que están más cerca, ¿sabes? Como amigos, familiares, son las personas que te van a ayudar. Es más difícil cuando hace un crowdfunding que personas que no te conozcan, que te ayuden, ¿sabes? Sí. Entonces, esto es algo que creo que es muy importante cuando vas a pensar en la estrategia del crowdfunding. Es primero tener muy claro que es importante hablar con su red, con las conexiones que tiene. También que es importante pensar, porque este crowdfunding hizo también algunos como que regalías, no es regalías, pero como que tenía algunas cosas que las personas tenían que comprar, no es esto en español, es comprar, no, que tenían que enviar el dinero para recibir un print, por ejemplo, o también tuve clases, hecho clases de canto para algunas personas, entonces tenía muchas cosas que las personas podrían
seguir. Por ejemplo, también tenía algunas como t-shirts en el website de crowdfunding y las personas podrían, quiero esta t-shirt o quiero hacer clases de canto. Entonces recibía el presupuesto a través de estas no es regalías la palabra, es regalías, no, es Sí, como que podemos decir productos y productos, sí, sí, que muchas tenías gracias. sí, a la venta. Me parece muy Sí, interesante sí, porque no se trata de directamente de donaciones como tal, sino es un exactamente, intercambio de valor, ¿verdad? Tú sí, ofrecías ciertas cosas y la gente está dispuesta a apoyarte a cambio también de recibir esto. exactamente. Esto fue lo que para mí fue muy importante, pensar también en todo estos productos, ¿sabes? Entonces la t-shirt, haces clases de canto, también print. Había un print que mi hermano ha diseñado, no, Dibujado, sí, pintado. dibujado, sí, pintado, muchas gracias, pintado, una ilustración, que es un print. También es un otro producto que también tenía que ver con mi canción, la pintura, ¿sabes? Entonces todo estaba conectado también con mis músicas. Esto es algo que también es muy importante. Entonces, hablar con tu red, pensar también los productos, las cosas que puede hacer parte del crowdfunding, creo que es algo que me ha ayudado mucho. Y creo que es por esto que yo conseguí los fondos para grabar mi primer EP. Ana, ¿y qué consideras que aprendiste sobre vender o compartir un proyecto que todavía no estaba hecho como tal? Antes de pedir dinero para este lanzamiento, ¿cómo fue tu estrategia para decirle a la gente, quiero hacer esto, pero no cuento con los medios? Sí, no fue tarea fácil. Tenía que grabar los videos para pensar en toda la estrategia, grabar los videos, pensar en el design de website, de crowdfunding. También envié mensajes en el grupo de WhatsApp para mí, amigos, personas que son muy importantes para mí, enviar el link de website de crowdfunding antes de enviar el link en Instagram, en las redes sociales, envié para mis amigos primero, antes. Entonces, esto también me ha ayudado mucho al difundir el crowdfunding. También creo que esto es algo que fue muy importante. Entonces, la estrategia fue mucho utilizada en WhatsApp. Entonces envié muchos mensajes por el WhatsApp. Y también pedí para que mi mamá, mi papá enviaste mensajes para otras personas también. Em, Esto me ha ayudado muchísimo. También, am, entonces, el WhatsApp, enviar mensajes para personas que son próximas, amigos, familiares. em, Grabar videos que tenían que ver con mi música, pensar en toda la estrategia de contenidos, grabar videos, pensar también en maneras de contar mi historia a través del contenido para que las personas también conozcan más del proceso de grabar un disco, que muchas personas no saben lo que necesitas para grabar un disco, ¿sabes? Entonces también hablé mucho de esto en el proceso de divulgación del crowdfunding. Hablé mucho de- del proceso de grabar un disco, cómo es costoso, que tenemos que tener muchos profesionales, como el mezclador, la persona que va a hacer la masterización, el productor, los músicos, el estudio. Entonces es muy costoso. Entonces hablé mucho de esto en los contenidos. También hablé mucho de mi historia para que las personas puedan conocer un poco más de todo mi trayecto, todo lo que necesité hacer, como toda la dificultad también, ¿sabes? Entonces creo que esto también fue algo que me ha ayudado muchísimo en el proceso de divulgación de crowdfunding. Ana,
En base a tu experiencia, sobre todo, ¿qué son algunas cosas o cuestiones que consideras que debería de evitar o tomar en cuenta un artista o otra persona que esté pensando financiar su proyecto musical mediante crowdfunding? Mm, una buena pregunta. Am, Creo que tiene que pensar, porque también el crowdfunding pueda, el crowdfunding que yo hice tiene que colocar el valor que necesitas, ¿sabes? Que tiene muchas etapas. Entonces, piensa tiene que hacer como que escribir todo como que el mezclador, cuánto que necesitas, el masterización. Entonces, tiene que tener muy claro los valores de todos los profesionales para que pueda también colocar en el crowdfunding el valor que necesitas para el disco. Entonces, creo que es la primera cosa que tienes que pensar. Entonces, si la persona no piensa en esto, hace el crowdfunding y no piensa en el valor que necesita, creo que es un error. Entonces, creo que la primera cosa que necesita pensar es cuánto necesitas para grabar un disco, porque a veces las personas no lo saben. Entonces, tiene que preguntar para los profesionales que, que te inspiran, que quieres llamar para hacer el trabajo contigo. Entonces, creo que un error es cuando la persona hace un crowdfunding y no lo piensa en el valor que necesitas. Entonces, creo que es lo primero paso, la primera cosa que necesitas hacer. También otro error es cuando la persona no piensa también en los productos, porque a veces las personas piensan, voy a hacer un producto, una t-shirt, voy a hacer un concierto, voy a hacer, y no piensa que a veces va a ser muy costoso producir todos estos productos. Entonces también tiene que pensar que los productos no pueden ser muy costosos para hacer, porque si no, no vas a conseguir el dinero, porque vas a utilizar todo este dinero para hacer los productos. Entonces tiene que pensar también en cómo puede hacer estos productos de una manera viable, ¿sabes? Creo que tal vez estas dos cosas creo que son los errores que pueden ser más, más comunes, ¿no? Sí. Entonces creo que es importante pensar en esto, diseñar, no diseñar, me disculpa más, pensar en todos los productos, ¿sabes? Tener estrategias de cómo vas a crear estos productos. Creo que es algo que es muy importante también, ¿sabes? No, me parece muy, muy valioso y muy útil lo que estás mencionando, porque mucha gente pensaría que es solo, voy a poner este monto o este número de meta solo porque se me ocurrió y no, no funciona así, ¿verdad? Sí, Claramente uno tiene que tener un desglose o un presupuesto armado para saber sí, cuánto dinero tiene que pedir y justificarlo, ¿verdad? Sobre todo decir, necesito exactamente, esto porque lo voy a usar para esto en específico. Y me exactamente. parece también muy útil lo que decías de tener pensado toda esta estrategia de montar tus servicios o tus productos, lo que vas a estar intercambiando, de manera que sea algo que no te vaya a comprometer justamente a nivel Sí, de hacerte gastar mucho y que ya no sea rentable hacer sí, el crowdfunding como tal. Me parece muy, muy valiosos esos consejos, Ana. Yo quería aprovechar ahora a platicar en sí del lanzamiento de tu EP. Eh, Ahí nos claro, estabas comentando que este es tu primer lanzamiento. Comentanos sí. un poco también, no sé si hubo algo que descubriste con este lanzamiento que nadie te había contado antes acerca de la industria musical o el negocio de la música. Creo que fue una experiencia muy, muy distinta porque creo que antes de lanzar este EP no sabía mucho sobre la industria de la música, ¿sabes? Distribuidora, todas las
las cosas que son importantes, derechos de autor, todas esas cosas, ¿sabes? Entonces, después de lanzar este primer EP, porque lancé de manera completamente independiente, entonces tuve que aprender, aprender. Entonces, esto es lo que creo que es lo que fue más importante para mí en este proceso, porque aprendí mucho sobre la industria, sobre todo el proceso, ¿sabes? Entonces, como componer, el primer proceso, componer las canciones, tener tus referencias musicales, pensar en toda la parte también de las imágenes, pensar también en la parte visual, ¿sabes? Entonces, esta parte es más como fácil, ¿sabes? Porque es lo que los artistas le gustan hacer, ¿sabes? Entonces, esta es la primera parte, pero tiene muchas otras cosas que tiene que hacer para grabar un disco. Tiene toda la parte de la grabación. También para mí fue muy importante tener un productor musical, porque me ha ayudado a pensar en los músicos, me ha ayudado a pensar en el estudio. Esta parte fue muy genial también porque el productor es muy profesional, entonces me ha ayudado muchísimo. Y después de esta parte de grabar todas las canciones, tiene que registrar sus canciones, ¿sabes? Entonces en Brasil es un poco, creo que tiene algunas particularidades, entonces tuve que registrar mis canciones, ¿sabes? Porque yo tengo la autoría de las canciones. Entonces, esta parte de registrar todas las canciones, no lo sabía cómo hacer. Entonces, fue un poco como que un poco difícil, pero también contraté un abogado que es especialista en derechos de autor, que me ha ayudado muchísimo en esta parte, en este proceso, porque los artistas muchas veces no saben cómo hacer esta parte de registrar sus canciones, ¿sabes? Y a veces no tiene idea de lo que necesitas para registrar sus canciones, ¿sabes? Como hablar también de royalties, en toda esta parte que es muy importante, la diferencia entre el productor fonográfico, el productor musical, cosas que yo no sabía antes. También toda la parte también de la distribuidora, porque que es la parte muy importante, porque es la empresa, ¿qué se dice? Sí. Que va a poner música en streaming, Spotify, Apple. Entonces es muy importante tener un buen soporte con estas empresas, con la distribuidora. Para mí, cuando hice este EP, hice con una distribuidora que se llama Trattori, que es una distribuidora de la música independiente de Brasil. Una amiga me ha enviado el contacto del dueño de Trattori, que es de esta distribuidora, y me ha ayudado muchísimo porque yo entonces conseguí el soporte para hablar. No lo conseguí, tenemos que cambiar algo, entonces enviaba un email para la Trattori. Entonces esto es algo que fue muy bueno también, tener este soporte con la distribuidora. Creo que es algo muy importante para todos los artistas, ¿sabes? Entonces creo que para mí este EP fue como que una grande aprendizaje sobre el mercado de la música y todo este proceso que es muy intenso. Tiene muchas cosas, ¿sabes? Muchos profesionales. Entonces es algo que fue muy importante para mí. No, y me parece fabuloso el hecho que hayas tomado la iniciativa de dejarte aconsejar y asesorarte por especialistas, porque es impresionante la cantidad de artistas musicales que creen que solo se trata de tener una distribuidora y subir tu música a plataformas y ya está todo Sí, hecho. Empezar a sí, promoverlo en redes sociales y subestiman o dan por sentado todo el tema de los derechos de autor, que realmente es donde está lo importante en la música, ¿verdad? Es el verdadero negocio, comprender toda esta parte de las regalías, de tener registrado tu catálogo. Es, es, sí.
importantísimo, como te decía, y el hecho de que tú desde tu primer lanzamiento estés ya poniendo en práctica todos estos consejos y estas buenas prácticas de negocio, creo yo que te dan una ventaja competitiva porque no vas a tener que toparte o aprender por las malas y tener una mala experiencia de no haber registrado, por Ujú. ejemplo, una obra y no Sí, estar recolectando las regalías que eso está generando, por ejemplo. Yo te quería preguntar, sí. Ana, si tuvieras que hacer un recuento o podemos decir, un análisis de este lanzamiento, ¿qué consideras que cambiarías para la estrategia de tu próximo lanzamiento y qué harías exactamente igual? Mm, una buena pregunta. Lo que yo cambiaría, mm, bueno, es una pregunta difícil, estoy intentando pensar, porque yo lancé 4 músicas, lancé este formato de EP, porque también es muy costoso, quería muchísimo lanzar más músicas. Yo lancé 2 sencillos y después el EP completo. Eh, creo que algo que tal vez podría hacer un poco diferente, tal vez es, em, estoy pensando, tal vez, porque creo que lanzar 2 sencillos de después del EP fue algo que creo que mantenería después en el próximo álbum, el próximo disco, el próximo trabajo. Em, no lo sé lo que yo cambiaría. Estoy intentando pensar, pero creo que algunas cosas yo mantenería, como que la estrategia de redes sociales. Entonces yo grabé el videos con una cierta antecedencia, ¿sabes? Para conseguir tener una frecuencia en las redes sociales. Esto fue algo que me ha ayudado muchísimo porque es mucha cosa que tiene que hacer, ¿sabes? Las redes sociales pueden ser un ambiente muy tóxico. Entonces, cuando, cuando consigues planificar los contenidos, es más fácil. Entonces, creo que es algo que mantendría esta estrategia de organizar los contenidos con antecedencia. También una estrategia que fue buena para mí es porque yo descubrí una plataforma que ayuda a artistas a conectar con curadores, que es Groover. Pero también tiene otras plataformas que son muy buenas. Creo que es algo que me ha ayudado también porque así yo conseguí me conectar con otras personas, ¿sabes? Entonces creo que fue algo que me ha ayudado muchísimo. Tal vez algo que podría cambiar es tal vez em, utilizar más esta plataforma como Groover, ¿sabes? Porque también contraté una asesora de prensa, que fue genial también, porque me ha ayudado a em, planificar para que, no planificar, me ha ayudado para que mi música eh, logre a más espacios como convencionales, como radios, TVs. Tal vez algo que yo cambiaría es, tal vez podría, porque eh, piense mucho en la divulgación, que es algo que es muy importante, pero eh, podría tener comenzado un poco antes la planificación de conciertos. Estoy empezando ahora a hacer esto, de planificar conciertos, para hacer varios conciertos para difundir mis canciones. Creo que tal vez es algo que podría eh, tener pensado un poco antes, ¿sabes? Tal vez algo que podría cambiar esto. Tal vez creo que esto podría tener planificado mejor los conciertos, porque también es algo muy importante para difundir las canciones, ¿sabes? Hacer conciertos. Creo que esto, que mantenería muchas cosas, pero tal vez cambiaría esta parte de la planificación, tal vez cambiaría, creo que esto.
No, mira, muchas gracias. Yo creo que eso es un ejercicio de reflexión que tenemos que estar haciendo constantemente, Sí. sobre todo con nuestros lanzamientos, ¿verdad? Porque como bien mencionabas, hay muchas cosas que podemos reciclar y reutilizar de nuestras estrategias Mm, y hay otras que en la experiencia de haber realizado o ejecutado la estrategia de cierta manera nos vamos dando cuenta de áreas u oportunidades de mejora, ¿verdad? Y creo que es mm, clave tener la capacidad de identificar estos espacios de mejora porque es lo que hace que cada lanzamiento vaya mejorando con respecto al anterior, ¿verdad? Eh, mm. ahí estabas mencionando el tema de las redes sociales y el tema de la difusión. Eh, Claramente hoy en día uno de los mayores retos para un artista musical es hacer que su música llegue a más personas y no solamente a más personas, sino a las personas indicadas, ¿verdad? No sé, tú en esta experiencia con tu lanzamiento, no, no sé si has tenido la oportunidad de aprender más sobre marketing musical y en particular algunas cosas en específico que crees que te han ayudado mucho en este lanzamiento. Creo que los contenidos son muy importantes. Entonces, creo que son los contenidos que te van a definir tu público, en el sentido de que la manera en que hablas, lo que dices, todo eso hará que te conectes con un grupo específico. Entonces, tener una buena planificación, lograr grabar videos con anticipación para mantener una frecuencia en las redes puede ser muy útil. Claro, si puedes contratar a alguien que te ayude con esto, mejor aún, pero el artista no siempre tiene el presupuesto para eso y al menos al inicio de su carrera. Entonces, creo que algo que me ha ayudado mucho es, es, es tener una frecuencia en las redes sociales, de no tener miedo de postar el contenido, ¿sabes? Principalmente en redes sociales como TikTok, porque el Instagram, el algoritmo está cambiando, así como el TikTok. Pero creo que a veces en el TikTok es más fácil eh, tener conexiones con personas que no conocen tu trabajo, ¿sabes? En Instagram a veces es más difícil, a veces acaba hablando más con las personas que te conocen, ¿sabes? En el TikTok creo que es más fácil conseguir conseguir que tu música llegue a más personas sin necesitar como que promover su post, ¿sabe? Como que poner dinero para que su contenido llegue a más personas, ¿sabes? Entonces creo que en TikTok tiene esta facilidad para mí, por lo que sentí, pero que lo que creo que es muy importante es esto, no tener miedo de grabar videos, de postar contenidos, pensar también en los contenidos que tienen que ver con tu música, pensar en la intención en tu verdad, lo que es importante para usted. Entonces, pensar en todas estas cosas creo que es algo que también ayuda muchísimo para que otras personas conecten con tu trabajo, ¿sabes? En las redes sociales puede ser una herramienta muy poderosa, ¿sabes? Que te puede ayudar. Creo que tenemos que saber cómo utilizar, pero también puede ser un ambiente muy tóxico porque tiene que tener mucha frecuencia por cuenta del algoritmo. Entonces, a veces puede ser como que muy agotador tener que postar a todo instante. Entonces, creo que lo más importante es pensar lo que vas a postar, postar cosas que tengan que ver con tu música, con tu verdad, y también no tener miedo de experimentar, utilizar también otras plataformas que no solamente el Instagram, pero también TikTok. Creo Muchas gracias ahí por esto. compartir eso, Ana. Y dicho esto, si un artista tiene un presupuesto limitado para la promoción de su lanzamiento, según tú, ¿dónde debería de concentrar sus esfuerzos? Mm, una buena pregunta.
creo que si para el artista lo más importante es que tu música tenga más plays, ¿sabes? Que más personas te escuchen, algo que te vas a ayudar, creo, es tal vez, em, tal vez utilizar el presupuesto, una parte para promover sus posts en redes sociales y una parte en plataformas como Groover, para que pueda hacer contacto con curadores de playlists de reproducción en Spotify, para que tu música, ¿sabes? Para que tu música pueda estar en playlists, ¿sabes? Entonces creo que son dos cosas que creo que es muy importante. Se no tiene mucho dinero, eh, utiliza para estas dos cosas. Una parte para promover en redes sociales, Instagram, TikTok, principalmente TikTok, y también utiliza plataformas como Groover para que te conectes con colaboradores que te pueden ayudar. Creo que esto lo aconsejo. No, sí, me parece muy bien, me parece muy bien. Quería aprovechar ahora esta siguiente parte aquí del episodio para platicar algo que considero que es sumamente importante y es el networking. Tú Sí, me habías comentado anteriormente que uno de los mejores consejos que has recibido es cultivar relaciones dentro de la industria. Eh, sí. ¿Tú qué oportunidades en concreto consideras que han llegado para tu proyecto gracias al networking en la música? El contacto con el productor fue a través de no necesariamente un networking, pero fue a través de una conexión con una profesora de canto. En la pandemia hice clases de canto con ella, que es una cantante de Brasil que se llama Livia Nestrovski. Y ella fue muy generosa conmigo porque yo presenté mi canción para ella, mi composición. Eh, He dicho que necesitaba conocer un productor. Ella hizo este contacto con Somi Junior, que es el productor de disco. Entonces, una cosa que me ha ayudado muchísimo fue eh, esta primera parte de conocer este productor que me ha ayudado a producir todas las músicas, a hacer todos los arreglos. Entonces, esta parte fue muy importante para mí y creo que fue algo que también después de esto pensé, las conexiones son todo, son muy importantes porque fue a través de esta conexión que conocí a Swami Junior, que es un productor genial, que conocí también otros músicos, otras personas que a veces me llaman, vamos a hacer esto juntos. Entonces creo que tener buenas conexiones es algo que es fundamental para vida, para todo, pero principalmente en el mundo de la música, porque el contacto es muy importante, no es solamente talento, ¿sabes? La persona puede ser muy talentosa, pero si no tiene contactos vas a ser más difícil. Entonces, creo que cultivar estas relaciones no es fácil, pero es algo que es muy importante. Entonces, a veces va a conciertos, va a palestras, también tiene muchas conferencias de música aquí en Brasil, en otros países también. Creo que es importante hablar con otras personas, también tener un trabajo para que pueda conversar con la persona. Tengo una cuenta en el Spotify, en Instagram, puede conversar con la persona. Entonces creo que es algo que es muy importante, ¿sabes? También ser una persona que sea agradable también, que escuche a la persona, creo que es algo que es fundamental para, para, para esta industria, para hacer tu trabajo. Sí, indudablemente. De verdad que no lo pudiste decir mejor. La industria de la música es una industria en la que no basta el talento. Tener los contactos, tener las conexiones y el networking ayuda muchísimo porque eh, ahí en tu caso ya habrás podido experimentar el hecho de que un contacto de una persona que uno conoce se puede
terminar convirtiendo en una conexión directa para uno, ¿verdad? Y por eso es tan importante Sí, saberse relacionar y saberse sí. mover a nivel de relaciones interpersonales. En tu caso, Ana, ¿cómo logras construir relaciones profesionales y personales sin que se sienta de manera forzada o interesada, sobre todo? Mm, sí, es algo que es difícil, no es fácil. Creo que también cuando vas a tener estos networkings, am, tiene también que como que pensar en personas que te inspiren, personas que quieren estar cerca, ¿sabes? Entonces, porque entonces es más como que, yo no sé esta palabra en español, pero en portugués es genuino, Sí, como que genuino, alguien genuino. genuino, sí. Creo que cuando encuentra una persona que te inspira, que realmente admira su trabajo, es más genuino cuando hay esta conexión, ¿sabes? Entonces creo que escuchar la música de la persona, escuchar lo que la persona está hablando, porque entonces tener una manera de hacer esta conexión, porque a veces el artista quiere solamente hablar de tu propio trabajo. Ah, mi trabajo, yo hice, la, la. Y también tiene que escuchar, esto es algo importante para tener esta conexión. Entonces creo que la conexión tiene que partir de esta intención genuina de querer hacer una conexión, y también de escuchar a la persona y también de porque tú admiras, porque también se inspiran en el trabajo de esta persona, ¿sabes? Entonces creo que estas cosas son muy importantes. También me recordé que Swami, que es el productor, una vez me ha dicho que, mm, que para él, que es muy importante que valora un buen ambiente de trabajo en el estudio. Entonces, dijo que es muy importante que los músicos tengan talento, pero que si no son buena gente y no tienen una buena ética de trabajo, que no sirve de nada. Entonces, es muy importante también estar cerca de personas que te inspiren, pero que también sea buena gente, ¿sabes? Que sean personas que son interesantes, que te escuchen también. Creo que así la conexión es más genuina. Sí, completamente. Yo creo que uno percibe ese cuando algo es genuino o cuando algo es interesado. Y sobre Sí, todo yo te iba a añadir que algo también bastante importante a la hora de hacer relaciones personales o profesionales es también estar un poco a disposición de las demás personas. Siempre estamos buscando cómo puedo beneficiarme yo, cómo me pueden ayudar a mí, pero también sí, ayuda mucho cuando uno se pone a disposición de las demás personas y quiere sí. aportar valor, ¿verdad? Yo necesito ayuda en esto, pero yo te puedo ayudar también en esta otra cuestión. Sí, Creo que cuando sí, un uno intercambio. hace ese intercambio, realmente pues todo fluye más y se vuelve más genuino justamente porque uno es más transparente. Creo yo que es una práctica bastante útil a la hora de hacer networking. Yo te quería preguntar, Ana, no sé si en tu caso te consideras una persona extrovertida o introvertida, pero hablando justamente de la cuestión de hacer networking, ¿qué consejo o qué cosa te ha servido a ti? Sobre todo si te consideras introvertida, eh, pero ¿qué consejo le darías a una persona que se sienta de esa manera, que se siente introvertida y le cuesta hacer networking? Esta pregunta es perfecta porque yo soy introvertida y para mí no es tarea fácil hacer networking. Es algo que yo aprendí en la terapia, que yo soy una persona introvertida. Entonces, me gusta muchísimo hablar con las personas, pero si estoy en un ambiente con mucha gente, a veces cuando llego a casa estoy muy como que muy agotador. Pero creo que algo que me ha ayudado muchísimo es, si estás con miedo, va con miedo, ¿sabes? Que no piense mucho, ¿sabe? Que intenta conectar con las personas de una forma que sea más natural, ¿sabes? Que pueda simplemente, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? Que intentar también algo que creo que para mí me ha ayudado muchísimo es, estoy con miedo, pero voy con miedo, ¿sabes? Pero también
leer el ambiente, en el sentido de que si la persona está hablando con otra persona, espera un poco, ¿sabes? Intenta sentir el mejor momento para abordar la persona, para hablar con la persona, ¿sabe? Entonces creo que mm, em, va con miedo y también saber el, leer las personas, mejor momento para poder empezar una conversación, ¿sabes? Creo que estas dos cosas me han ayudado mucho. Y tener también un trabajo que te pueda hablar. Entonces ahora tengo un trabajo, antes en el sentido de que antes no tenía nada en Spotify. Entonces ahora tengo algo en Spotify. Entonces ahora es más fácil hablar con las personas porque puedo hacer, hola, ¿cómo estás? La persona, "Ah, ¿tiene algún trabajo? Sí, tengo un EP en Spotify. Entonces ahora es más fácil también empezar esta conversación, creo que es más fácil. No, genial. Y sí, al final creo yo que también es mucho de práctica. Yo creo que También, uno subestima el hecho de practicar algo, lo más, ¿cómo te puedo decir? Cada vez se va volviendo más fácil o más fluido realizar algo, ¿verdad? Seguramente la sí, primera vez que vas a un evento y nunca, sí, o no estás acostumbrado a platicar con gente que uno no conoce, vas a tener nervios o vas a estar sí, estresado o no sí, sé, va a ser complicado, pero si ya es tu evento número 10 o ya te has propuesto tratar de salir de tu zona de confort y hablar con más gente, eso sí, se empieza a volver cada vez más práctico y más fluido y creo yo que es muy importante eso. A veces creo yo que nos solemos encasillar en decir yo soy de esta manera o yo soy de esta otra y no nos damos sí, cuenta que muchas veces podemos cambiar muchas de estas cuestiones o podemos practicar y mejorar en ellas, ¿verdad? sí, verdad. Creo que también como yo soy profesora de canto, entonces esto también es algo que me ha ayudado muchísimo, porque tengo que escuchar a la persona, tengo que hacer contacto con personas que son muy diferentes, muy distintas, tener estas conexiones, estas relaciones. Creo que es algo que también me ha ayudado muchísimo, muchísimo en esta parte de networking, principalmente la parte de aprender a escuchar, ¿sabes? Creo que es algo que dando clases de canto aprendí muchísimo también. Genial, genial. Ana, quiero aprovechar esta última parte aquí del episodio para platicar en sí de tu proyecto. Me parece bastante interesante cómo has buscado diferenciarte. Ahí nos estabas comentando que tu proyecto mezcla mucho de en sí de la cultura brasileña y también la cultura latinoamericana. Viéndolo desde la perspectiva de marca, en tu caso, ¿por qué decidiste armar esta propuesta tan específica en vez de seguir a lo mejor una propuesta más comercial o más tendencia? Sí, sí. Creo que para mí como artista, primero fue muy importante porque estaba pensando mucho en mi propia identidad en cuanto a una mujer brasileña, latinoamericana. Empecé a componer un poco a partir de estas reflexiones. Entonces, cuando empecé, no pensé nada comercial. Solamente quería hablar sobre esto porque es importante para mí. Entonces, para mí, cuando empecé a componer las canciones, simplemente necesitaba hablar sobre esto, porque es algo que es muy importante para mí, que, que son cosas que como artista es algo que es lo que necesito decir, ¿saben? Lo que necesito hablar. Entonces, no pensé en la parte comercial, solamente empecé a pensar en esta parte después de grabar el disco. Pero después de grabar, em, porque también cuando empecé, no sabía que quería hablar tanto de la identidad latina.
Entonces, cuando estaba componiendo, es que me he dado cuenta que tenía este tema con una cierta frecuencia de identidad latina. Después, como que este EP tiene como que un tema que es la parte de identidad latina. Entonces fue muy genuino para mí porque fue algo que necesitaba hablar porque es algo que me que es importante para mí. Entonces, em, cuando después de grabar, después de lanzar las canciones en Spotify, cuando puede ver el número de las personas que están escuchando su música, también los países, fue una sorpresa porque vi que muchas personas de Argentina, de México, de otros países de Latinoamérica estaban escuchando mis canciones. Para mí fue algo que me, que me ha dado mucha felicidad, porque esto es lo que es importante para mí, es hacer esta conexión con otros países de América Latina, es hablar de esta fuerza, de esta unión, porque también para mí es algo político también hacer música. Entonces, para mí, hablar sobre esto también es muy importante. Y también creo que una gran referencia para mí musical de Brasil es Milton Nascimento, que es un artista que es clásico de Brasil en los años 70. Ha cantado con Mercedes Sosa, ha cantado con otros artistas, ha hablado mucho de identidad latina. Entonces creo que él también fue una inspiración para hablar sobre esto también. Entonces creo que no fue algo in- intencional, ¿sabes? Que fue algo que necesitaba decir. Después empecé pensar que también fue algo que podría ser una manera de destacar porque a veces los artistas brasileños, cuando a veces graban un disco, quieren hacer una tour, una tournée, hacer muchos conciertos en Europa, en Europe, por ejemplo. Creo que para mí algo que me gustaría muchísimo hacer conciertos por la América Latina, que para mí es algo que es más interesante, ¿sabes? Entonces creo que fue algo que no fue intencional, pero después descubrí muchas cosas que fue muy interesante en el proceso de hacer un disco mezclando portugués con español. Muchas gracias ahí por compartir eso. Ana, esta es una pregunta también que me gusta hacérsela seguido a mis invitados porque la respuesta es completamente subjetiva y depende de cada persona. Pero para ti, ¿qué es el éxito en la música? ¿Qué significaría llegar a ser exitosa en la música? Una buena pregunta. Creo que para mí tener el ¿es correcto? Respeto, sí. Respeto, discúlpame. Tener el respeto de otras personas que admiro, otras personas de la música también, que, que consiga con mi trabajo, que mi trabajo llegue a más personas y también que llegue a personas que yo admiro también, que son inspiración para mí, ¿sabes? Creo que esto es algo que para mí sería como un éxito, ¿sabes? Que más personas escuchen a mi música, que pueda hacer más conciertos, que pueda hacer conexiones genuinas con personas a través de mi música, hablar de identidad latina, hablar de ancestralidad femenina, de cosas que son importantes para mí. Creo que esto es un éxito, poder conocer diferentes personas, poder conocer diferentes países, diferentes culturas. Creo que esto es lo más importante para mí. Creo que la conexión tal vez sería la palabra más importante, que la música me puede, que con la música pueda hacer conexiones, ¿sabes? Con personas distintas, con culturas distintas y aprender, ¿sabes? Que algo que me encanta aprender. Siempre estás aprendiendo, es algo que para mí es lo más importante.
Qué lindo, qué lindo. Mira, muchas gracias ahí por compartir eso. Y bueno, ya estamos aquí llegando al final del episodio. Yo quería aprovechar y mencionarle a la gente que nos está viendo o nos está escuchando para que sepan que en la descripción de este episodio van a poder encontrar las redes sociales de Ana para que la vayan a seguir, vayan a escuchar este primer lanzamiento, este primer EP y que estén pendientes a cualquier lanzamiento futuro o cualquier sorpresa futura que tenga preparada ahí Ana. Y como te decía Ana, ya estamos aquí en el final. Ha sido un verdadero gusto platicar contigo. Te quería comentar que aquí en el podcast tenemos ya la tradición de pedirle a nuestros invitados que despidan el episodio con una reflexión final, algo que te gustaría que la gente que nos está escuchando o nos esté viendo se lleven de todo esto que hemos estado hablando. Primeramente quería agradecer, muchas gracias por el espacio, por el intercambio, por la oportunidad. Es algo que es muy importante, principalmente para los artistas independientes, poder tener espacios para hablar de su trabajo. Entonces, muchas gracias. Ok, voy a pensar una reflexión. Em, am, Trabajar en la música no es tarea fácil, es muy arduo, ¿sabes? Que requiere mucha disciplina. A veces las personas piensan que no, no necesitas, solamente cantas. No, tiene que tener mucha disciplina. Así que si eres un artista que está empezando, enfoca en tu repertorio, en tu música, en lo que tienes que decir y después busca crear estrategias de difusión que tengan que ver con tu música, que tengan que ver con el mensaje que quieres transmitir. Eh, Piensa a dónde quieres llegar, ¿sabes? Que también es algo que es muy importante. Estudia sobre el mercado de la música, mira conferencias, intercambia experiencias con otros profesionales. eh, no tenga miedo, no tenga miedo, no tengas miedo de preguntar, no tengas miedo de preguntar, no tengas miedo de recibir un no, ve tras tu sueño y intenta compartirlo con otras personas. Mucha gente te va a cejar la puerta, pero también vas a encontrar personas a lo largo del camino generosas, ¿sabes? Que te van a extender la mano. Enfócate en esas personas, ¿sabes? Nadie trabaja solo, nos necesitamos unos a los otros. Así que intenta crear buenas relaciones y ser una persona respetuosa en el ambiente de trabajo. Creo que esto es algo que es muy importante. Y también tu trabajo, Carlos, es increíble porque también hace esto, ¿sabe? Que, que, que escuché otros episodios, para mí fue como una inspiración. Escuchar a otras personas hablando de su trayectoria, hablando de su trabajo. Entonces, es muy, muy especial lo que hace. Entonces, es esto. Quería agradecer una vez más. No, mira, te agradezco tanto por tus bonitas palabras y esa linda reflexión final. Te deseo el mejor de los éxitos, Ana. Espero que todo vaya lo mejor posible con este primer lanzamiento y que sea el primero de muchísimos. Así que te mando un fuerte abrazo hasta Brasil y espero que todo vaya bien. Y quiero aprovechar antes de dar por concluido este episodio para nuevamente invitar a la gente que nos está viendo o nos está escuchando a que se suscriban al podcast si todavía no lo han hecho. No saben la importancia que tiene para el podcast que hagan esto. Les comento que es completamente gratuito, así que por favor háganlo ya que nos ayuda y nos permite seguir creciendo y trayendo más invitados. Y también si ustedes consideran que este contenido puede ser de valor para alguien más que ustedes conocen, por favor compartámoslo y hagamos que llegue más gente. Si les gustó el episodio también pueden dejar un like o algún comentario. Y también recordarles que todas las semanas estamos lanzando nuevos episodios con más invitados, así que activen las notificaciones para no perderse ninguno de estos y nos vemos hasta la próxima.